Bien, sigamos con las clases. Estábamos ayer, estábamos ayer viendo ejemplos de, de cantidades que se relacionan de manera directa o de manera inversa. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Tenemos aquí completar la siguiente tabla. Entonces, bueno, aquí me dan dos cantidades, dos cantidades aquí. Las voy a colocar. Cantidad A y cantidad B. ¿Ok? A ver, no, no. Estamos en el de acá. Ah, ya, sí, sí, ya. Hicimos ya el anterior. Bien, vamos a completar esta tabla. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Eh, la cantidad A toma estos valores, 4, 8, 12, etcétera. En la que la cantidad B toma estos valores, 12, 6 y todas estas temas acá. Y hay que completar los casilleros en blanco. ¿Sí? Vamos a completarlos de esta forma. Tenemos lo siguiente. Vamos a observar que la cantidad A, por ejemplo, pasa de 4 a 8, ¿verdad? Sí. Esto se lo podría hacer multiplicando por 2, ¿sí? En la que la cantidad B pasa de 12 a 6. Entonces, esto se obtiene dividiendo la cantidad para 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿qué puedo yo observar? ¿Qué puedo yo observar entre estas dos modificaciones? La cantidad A se ha duplicado, mientras que la cantidad B se ha reducido a la mitad, ¿sí? Entonces, si aquí, fíjense, aquí se ha multiplicado por 2, aquí se ha dividido para 2. ¿Sí? Entonces, mientras la 1 aumenta, mientras la cantidad A está aumentando, la cantidad B está disminuyendo en la misma proporción. Por lo tanto, yo puedo decir que A y B son cantidades inversamente proporcionales, ¿ok? Eso es lo que puedo decir, ¿sí? Entonces, si son inversamente proporcionales, ¿qué se tiene que cumplir siempre? Que el producto entre ellas tiene que ser constante, ¿verdad? Tiene que ser una constante, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el producto entre ellas? ¿O qué es lo constante del producto? Por ejemplo, si aquí A vale 4 y B vale 12, 4 por 12 es 48. Y acá 8 por 6 es 48. Entonces, vemos que el producto es constante, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que son inversamente proporcionales. Y el producto de ellas es 48, ¿ok? 48. Donde 48 es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Es la constante K, es decir, la constante de proporcionalidad. ¿Okay? Entonces, vamos a completar la tabla de la siguiente forma. Si el producto de ellas es constante, entonces, para este par de valores, aquí tengo que A vale 12, ¿cuánto tiene que valer B? Tiene que valer 4, ¿verdad? Para que el producto sea constante y sea igual a 48. Si ahora aquí 2, B tiene que valer 24, porque 24 por 48, ¿verdad? Si A vale aquí 1, B tiene que valer aquí, cambio 48, ¿verdad? Si B aquí vale 3, A tiene que valer 16. Si A vale aquí 3, B tiene que valer 16. Si A aquí vale 6, B tiene que valer 8. ¿Sí? Si A vale aquí un valor K,
cualquier valor k es igual a 0, ¿sí? Entonces B tiene que valer 48 sobre K, ¿ok? Y si B aquí vale 1, A tiene que valer aquí 48, ¿sí? Ya tenemos completada la tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, mis. Bien. Nos preguntan aquí cuál es la constante de proporcionalidad de la tabla anterior. Justamente es 48, ¿ok? Porque al decir que estas cantidades A y B son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad es el producto de ellas, ¿sí? Bien. Podemos aquí también obtener más ejemplos. Entonces aquí tendríamos, vamos a ver estos ejemplos que están aquí. Se puede aparecer en la pantalla. Dice, calcular para cada ejemplo de parejas de magnitudes, en este caso nos da magnitudes directamente proporcionales, el valor de su constante de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, en caso de que tengamos cifras decimales, escribirlas con coma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, dos cantidades, la una es número de entradas de cine y la otra precio pagado, son cantidades directamente proporcionales porque si pago, si quiero más entradas de cine tengo que pagar más, ¿sí? Entonces aquí nos dicen que, bueno, que dos entradas al cine cuestan 13 dólares, 6 entradas al cine costarán 39 dólares, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces lo que me pregunta es, en este caso, la constante de proporcionalidad, ¿sí? Es tal valor, eso es lo que hay que calcular, y representaría el precio por entrada, ¿sí? Si yo quiero encontrar la constante de proporcionalidad que me represente el precio que se paga por entrada, entonces tengo que dividir la cantidad del precio pagado sobre el número de entradas al cine. ¿Sí? Con eso obtengo la constante de proporcionalidad que me representa el precio que se paga por entrada. En este caso, podría elegir cualquiera de estos par de valores, ¿sí? Cualquiera de este par de valores. Pero voy a elegir los que sean menores, ¿sí? Los que ya no se puedan simplificar. Entonces sería 13 dividido para 2. 13 dividido para 2, esto me daría 6,5, ¿verdad? 6.5, ¿sí? Entonces 6.5 es el precio que se paga por cada entrada. O sea, cada entrada cuesta 6,50, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, cantidad en kilogramos de papas que se compran y el precio que se paga por ellas. Entonces aquí tenemos la tabla, cantidad de papas y precio pagado. Tiene que decir que 4 kilos de papas cuestan 5 euros, en este caso están dando euros.
6 kilos de papas, 7,50 euros, 25 kilos de papas, 7,25 euros y así sucesivamente. Ahora lo que me preguntan es la constante de proporcionalidad que me representaría el precio por kilo de patatas. Entonces tengo que dividir el precio pagado para la cantidad de papas, ¿sí? Para así obtener el precio por kilo de papas, ¿sí? Voy a elegir en este caso todos números, ¿sí? Ya que no se podrían, ya que no se pueden simplificar aún más. Y sería 5 dividido para 4. 5 dividido para 4, eso me da 1,25, ¿verdad? Eso es lo que me da, ¿sí? Entonces ahí tengo 1,25 euros es lo que cuesta el kilo de papas. Eso me quiere decir esa constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Ok? Bien, en el siguiente ejemplo que está aquí, tenemos en cambio la cantidad de cajas de huevos que se tiene para la casa y cantidad de huevos por caja, ¿sí? Entonces aquí tenemos entonces los datos, el número de cajas de huevos y la cantidad de huevos que hay, ¿sí? Por tantas cajas. Entonces, en tres cajas de huevos hay 18 huevos en total. 5 cajas de huevos habrán 30, 6 cajas de huevos hay 36 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, me preguntan por la constante de proporcionalidad que representaría la cantidad de huevos por caja, la cantidad de huevos que hay en cada caja. Entonces tengo que dividir la cantidad de huevos dividido para el número de cajas, como está aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a hacer la operación 18 para 3, ¿sí? O también puedo coger 30 para 5, que me da lo mismo, ¿sí? Que me daría 6, como aquí también 18 para 3 me da 6, ¿verdad? O sea, aquí pondría 6, que es 6 sería la constante de proporcionalidad. Bien, y 6 me indica que hay 6 huevos por caja, ¿sí? Eso me indica esa constante de proporcionalidad. Bien, bueno, debemos enviar para verificar y está correcto, ¿sí? Entonces ahí tenemos unos ejemplos de constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, licenciado. Bien, continuemos entonces. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Ya empecemos. Ahora vamos viendo el tema de regla de tres simples. ¿Sí? Regla de tres simples. La regla de tres simples se aplica únicamente a dos cantidades, ¿sí? Y permite encontrar el valor que tiene una cantidad cuando la otra se ha modificado, sea que ambas estén en proporción directa o inversa. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos cantidades en proporción directa, ¿sí? Es decir, eh, las dos se modifican en la misma proporción. Si una crece, también la otra crece. Si una disminuye, también la otra disminuye. ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de casos de dos cantidades que están en proporción directa o que son directamente proporcionales, entonces
la solución es a través de una multiplicación en cruz, ¿sí? En cambio, cuando tenemos cantidades que están en proporción inversa, es decir, si una cantidad aumenta, la otra disminuye y viceversa. Si la una disminuye, la otra aumenta. Entonces, la solución para encontrar la cantidad que me están pidiendo cuando la otra sea modificada, en este caso que tenga cantidades inversamente proporcionales, la solución sería una multiplicación en horizontal. ¿Sí? Damos unos ejemplos. Dice, por 3 horas de trabajo, Carlos paga $60. ¿Cuánto pagará por 8 horas? Bien, entonces vamos al ejercicio y tenemos lo siguiente, ¿sí? Primero tengo que identificar las cantidades que intervienen en el ejercicio, ¿sí? Entonces, eso lo identifico con la lectura del ejercicio. Entonces, tengo aquí 3 horas de trabajo, 3 horas de trabajo. Entonces, aquí tengo una cantidad, ¿sí? Horas de trabajo, ¿sí? Llamémosle HT, horas de trabajo. Carlos paga $60, eso sería la cantidad pagada, ¿sí? Pongámosle costo, ¿sí? El costo por la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? ¿Cuánto pagará por 8 horas? ¿Ok? Entonces aquí solamente tengo estas dos cantidades, ¿verdad? Ya no tengo más, porque la pregunta me hace referencia al costo, a esta cantidad que es el costo. Entonces, ¿cuánto pagará? Eso es lo que no conozco, que le voy a llamar X, por 8 horas, ¿sí? ¿Cuánto pagará por 8 horas de trabajo? ¿Okay? Entonces vamos aquí a colocar las cantidades. Bueno, las cantidades ya están aquí colocadas, ¿sí? Las cantidades ya están aquí colocadas, pero bueno, vamos aquí a ponerlas aparte. Horas de trabajo, aquí costo. Coloco los datos aquí, dice que por 3 horas de trabajo se paga, hay un costo de $60, ¿sí? Este costo es en dólares. ¿Sí? La pregunta es cuánto se pagará por 8 horas de trabajo. Como lo que no conozco es un costo, entonces pongo esta variable en la columna correspondiente, que sería la de costo. Entonces, ¿cuánto se pagará por cuántas horas de trabajo? 8 horas. ¿Sí? Así tengo colocado los datos y la pregunta que se me está planteando. Ahora tengo que relacionar estas dos magnitudes, estas dos cantidades. Tengo que ver si están en relación directa o inversa. En este caso, sabemos que si una persona trabaja más horas, se le paga más, ¿verdad? Por lo tanto, si aumentan las horas de trabajo, ¿sí? El costo por hora de trabajo va a aumentar, ¿sí? O sea, el costo total de las horas trabajadas va a aumentar. Entonces aquí estamos ante una relación directa, ¿verdad? Estas dos cantidades son directamente proporcionales. ¿Sí? La forma en que se resuelve es mediante una multiplicación cruzada, como aquí podemos observar, pero no vamos a hacer todo ese proceso, vamos directamente a encontrar lo que me piden. Entonces, ¿cómo lo hago? Coloco X, lo que me están pidiendo, coloco igual, y siempre voy a tener una fracción. Entonces, coloco la raya de fracción, y en el numerador, ¿qué coloco? En el numerador tengo que colocar lo siguiente. ¿Qué número observo arriba de X? El número 60, ¿verdad? ¿Sí? El 60 se une con 8, ¿ok? Pero esa unión se la va a hacer a través de una multiplicación, entonces sería 60 por 8, ¿sí? Y ahí tendría el numerador, ¿sí? Ahora, en el denominador, ¿qué coloco? Coloco en cambio lo que se una con X, en este caso 3, ¿sí? Ya veremos que en regla de tres compuestas habrá más uniones, y todas esas uniones se las hace a través de una multiplicación, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos ya está expresado X,
pero hay que simplificar para encontrar su valor, ¿sí? Entonces digo, 60 dividido por 3 a 20, ¿verdad? ¿Sí? Y 20 por 8, 160. ¿Ok? 160, ¿qué? Dólares. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión he llegado? A que se pagará 160 dólares por 8 horas de trabajo, ¿sí? Se pagará 160 dólares por 8 horas de trabajo. Y ahí está resuelto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bien, continuemos. Un camión en 60 km por hora tarda 40 minutos en comenzar un recorrido, ¿verdad? ¿Cuánto tardará un camión a 120 km por hora en cubrir el mismo recorrido? Bien. Así mismo como en el ejemplo anterior, hacemos el procedimiento y separamos las variables o las cantidades que aquí intervienen. Entonces aquí me dicen que un camión a 60 km por hora, entonces me están dando velocidad, ¿verdad? Tarda 40 minutos y aquí me están dando tiempo en cubrir cierto recorrido, en cubrir un recorrido, ¿sí? ¿Cuánto tardará un camión a 120 kilómetros en cubrir el mismo recorrido? Bien. Entonces aquí, ¿cuánto tardará? Es lo que no conozco y es una cantidad de tiempo, ¿sí? Bien. Acá esta cantidad que me dan es de velocidad, no es otra cantidad nueva, pertenece a este grupo de velocidad. Entonces, ahora voy a separar estas variables, voy a colocar los datos en orden. Entonces coloco la columna de velocidad y la columna de tiempo. Tiempo en este caso, en minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Si a 60 kilómetros por hora tardo 40 minutos en cubrir un recorrido, entonces, ¿cuánto voy a tardar si voy a 120 kilómetros por hora? ¿Sí? Bien, relacionamos las dos cantidades, ¿sí? Y podemos decir que, bueno, a más velocidad, si un auto va más rápido o un camión va más rápido, ¿sí? Entonces llegará en menos tiempo a su destino, ¿sí? Si va en cambio lento, tardará más en llegar a su destino. Por lo tanto, si la velocidad aumenta, el tiempo en llegar disminuye. Entonces son cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Cómo se lo resuelve? Como un producto en horizontal, ¿sí? Así como está aquí. Entonces, vamos a despejar lo que me están pidiendo, que es la x, y digo x es igual a, coloco siempre raya de fracción, y vamos a colocar el numerador, ¿sí? El numerador que tengo, arriba de x que tengo 40, y se une con 60, pero se lo hace a través de una multiplicación, 40 por 60, y abajo que tengo lo que se une con x, sería 120. Entonces, vamos a simplificar, 60 a 1, 60 de 122, ¿verdad? Y 40 dividido para 2, 20, ¿verdad? 20 minutos, ¿sí? Ahí tenemos entonces. Y bueno, era lo que se esperaba también, ¿sí? Era lo que se esperaba, porque son cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? La velocidad y el tiempo. Entonces, si tenía que a 60 kilómetros tardaba 40 minutos, entonces, ¿qué sucede aquí?
como es duplicado la velocidad, si una cantidad se duplica, la otra tiene que dividirse. Entonces, si es duplicado la velocidad, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo tiene que dividirse para 2. Entonces, tendría que llegar en 20 minutos, como está aquí. ¿Sí? ¿Okay? Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, mucho ojo, lo que se calcula tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente lo que se calcula. Tiene que haber bastante coherencia. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Profesor, también lo puedo decir en la forma de que si aumentó el doble de velocidad, es obvio que va a disminuir el doble del tiempo. ¿Está bien ese razonamiento? Claro, en cantidades inversamente proporcionales, si la una se amplifica, la otra cantidad se atenúa. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Continuemos entonces. Una taza de agua eleva su temperatura en 5 grados centígrados al estar 45 minutos al sol. ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? Bien, asimismo, eh, fíjense en la estructura, fíjense siempre en la estructura de los ejercicios. En el caso de regla de 3, generalmente les dan las cantidades que se van a usar, les dan los datos sobre ellas y siempre preguntan por una cantidad cuando la otra se modifica, ¿sí? Cuando la otra se modifica, ¿ok? Entonces vemos aquí los datos que me dan, ¿sí? Me dan datos de temperatura y también me dan tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar la temperatura en grados centígrados y aquí me dan el tiempo también en minutos. ¿Ok? Y me preguntan cuántos grados se elevará después de 2 horas. ¿Cuántos grados es lo que no conozco y le voy a llamar X? Pero X es un dato es una variable de temperatura, por lo tanto, tiene que ir aquí en esta columna. ¿Sí? Entonces voy a colocar los datos que me dan ejercicio. ¿Sí? Dice que si tengo una temperatura de 5 grados centígrados al estar expuesto al sol 45 minutos, ¿cuántos grados tendré después de 2 horas? Entonces, ¿cuántos grados quiere decir X? Aquí está la X en la columna de temperatura. Se tendrá después de 2 horas. Bien, aquí como estoy trabajando, me conviene más trabajar con minutos, entonces las horas las paso minutos. 2 horas son 120 minutos, ¿correcto? Entonces ahí tengo. Siempre hay que trabajar en las mismas unidades, ¿sí? Y ahora sí, voy a
voy a ver la relación que hay entre esas dos cantidades. Entonces, aquí yo puedo decir que si el tiempo de exposición al sol aumenta, también lo hace la temperatura, pues, ¿verdad? Sí. Recuerden que hay que usar aquí el sentido común, ¿ok? Entonces, a más tiempo que esté expuesto al sol, esa taza de agua, su temperatura va a aumentar, ¿sí? Entonces, son cantidades directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, su resolución se hace así en cruz. Entonces digo, X es igual a talla de fracción numerador. Arriba de X veo 5 que se une con 120. Se me queda 5 por 120. Y denominador lo que se une con la X. En este caso, 45, ¿verdad? Simplifico. Quinta 1, quinta 9, tercera 3, tercera de 120, 40. Entonces me queda 40 tercios, ¿verdad? 40 tercios es 13.33, en este caso grados centígrados, porque me estaban preguntando por temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos la temperatura que a la que se elevará 2 horas sería 13.33 grados. ¿Sí? En 2 horas tendrá 13.33 grados. ¿Sí? Y si es coherente porque vimos que tiene que aumentar la temperatura si está más expuesto al sol. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, mister, ninguna. Bien, continuamos entonces. Continuamos. Dice, una hora puede ser hecha por 20 obreros en 14 días. ¿Cuántos obreros hay que añadir para que la obra se termine en 7 días? Bien, entonces, asimismo, identificamos las cantidades que aquí intervienen. Ya, las cantidades que aquí intervienen son la cantidad de obreros y los días que se demoran en hacer la obra, en hacer el trabajo. Es decir, tengo aquí tiempo en días. ¿Sí? Entonces aquí tengo obreros y los días, ¿sí?, que van a hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos obreros hay que añadir? ¿Cuántos obreros hay que añadir? Entonces aquí me están preguntando por obreros, ¿verdad? Por obreros, ¿sí? Para que la obra se termine en 7 días. Bien, entonces vamos haciendo lo siguiente, ¿sí? A ver, me dicen que si con 20 obreros hago una hora en 14 días, ¿sí? Ahora me preguntan cuántos obreros hay que añadir para terminar la hora en 7 días, ¿sí?
no voy a sacar directamente, la cantidad de obreros que tengo que añadir para tener la hora en 7 días, pero sí sé con cuántos puedo hacer la hora en 7 días. ¿Sí? Entonces, lo que voy a sacar aquí, o sea, X, ¿sí? Va a ser la cantidad de obreros que harán la hora en 7 días. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es saber la relación entre la cantidad de obreros con la cantidad de días en que hacen un trabajo. Sabemos que si tengo más trabajadores, ¿sí? Se van a demorar menos en hacer el trabajo. Entonces, a más obreros, ¿sí? Van a demorarse menos días en hacer el trabajo. Entonces, son cantidades inversamente proporcionales. Por lo tanto, fíjense aquí, si con 20 obreros termino la hora en 14 días, ¿sí? Si quiero reducir a la mitad la cantidad de días para hacer la hora, ¿qué tengo que hacer con los obreros? Tendría que Aumentar los obreros. ya, pero si yo quiero que la hora termine en la mitad de tiempo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer con la cantidad de obreros? Yo sé que tengo que aumentarla, pero ¿en cuánto? Hay que multiplicar. ¿Perdón? No le escuché. Habrá que multiplicarla. No, ¿Por cuánto? Jóvenes, esto Por es dos. proporción inversa, por 2. Así es, por 2. Si una cantidad se reduce a la mitad, la otra se duplica. ¿Sí? Eso se explicó en la clase de ayer, jóvenes. ¿Sí? Tampoco se hagan mecánicos, tienen que razonar. ¿Sí? En toda proporción inversa, si una cantidad se divide para 2, la otra se multiplica por 2 y viceversa. Si una cantidad se multiplica por 3, la otra se divide para 3 y viceversa. Entonces, para no estar haciendo otra vez ¿cómo es? La técnica, el cálculo, ¿sí? Puedo ir directamente a encontrar el resultado, ¿sí? ¿Ok? Apliquemos la técnica cuando tengamos otras cantidades. Pero si ya vemos que aquí yo quiero terminar la obra en la mitad del tiempo, porque aquí tengo 14 y aquí la mitad es 7, ¿verdad? Si yo quiero terminar en la mitad del tiempo, entonces tengo que aquí duplicar esta otra cantidad, pues. Entonces aquí tengo que X sería 40 obreros. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que con 40 obreros termino la obra en 7 días, ¿verdad? Sí. Pero todavía no he sacado cuántos tengo que añadir, porque esto es lo que me están preguntando, ¿cuántos hay que añadir? Entonces, si yo comienzo con 20 y sé que con los 20 termino en 14 días, pero sé que con 40 termino en 7 días, ¿cuántos obreros hay que añadir? Hay que añadir, si tengo 20 y quiero llegar a los 40 obreros para terminar la obra en 7 días, ¿cuántos hay que añadir? 20 obreros más. 20 obreros hay que añadir, exacto. Entonces, esta es la respuesta. ¿Sí? Hay que añadir 20 obreros más. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces ahí tengo. Siempre hay que leer bien la pregunta. ¿Sí? No siempre la X me va a dar la respuesta directa, pero sí me va a ayudar también a llegar a la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? No, licenciado. No, mister. Ok. Profe, una pregunta. ¿Ese ejercicio solamente se lo podría resolver de esa manera? Sí. O sea, si usted quería, usaba la técnica, pues y decía x es igual a 20 por 14 dividido por 7. 14 para 7 es 2, 2 por 20 es 40. Y ahí ya tenía los 40, ¿sí? Pero aquí fuimos directo porque recordemos que cantidades inversas, si la una se multiplica, la otra se divide por el mismo número, ¿sí? ¿Ok? Traten de no mecanizarse, ¿sí? Traten de usar el sentido común. Este tipo de ejercicios también se los resuelve utilizando lógica, ¿sí? Razonando. Listo, muchas gracias. Ok, sí. O sea, el cálculo se lo aplica, bueno, cuando tiene, por ejemplo, ya otras cantidades, por ejemplo, si quería terminar la obra, qué sé yo, 9 en 14 días, sino en menos, qué sé yo, o con otros números, ahí sí ya, bueno, podría usar para hacer el cálculo exacto, ¿sí? Pero si veo que en cantidades inversas, si veo que la una se divide se reduce a la mitad, es porque la otra tiene que multiplicar, tiene que duplicarse, ¿sí? Así de sencillo. No hay que darle tantas vueltas al asunto, pero por eso hay que tener en claro las propiedades de las cantidades inversamente proporcionales. Bien, continuemos. Ya. Ya ustedes hagan este de aquí, ¿sí? Ustedes hagan este ejercicio de aquí y me dicen la respuesta. Dice, bueno, yo tiene 20 vacas y pienso para alimentarlas durante 30 días. Pienso es un alimento, ¿sí? Es como el pasto, ¿ya? El pasto, ¿sí? Hagan este ejercicio de aquí y me indican la respuesta, cuánto les salió.
A ver, ¿cuánto salió? ¿Ya lo hicieron? Profesor, a mí me salió 40. Ya. Indíqueme cómo lo hizo. ¿Cuáles son A las mí te- variables cuáles son las cantidades que intervienen en el ejercicio? 20 vacas serían, y se mueren 5, nos quedan 15. ¿Cómo? Dice Ah, que tenemos 20 vacas y se nos mueren 5, quedan 15. ya. Eso Ya, sería, mande. pero indíqueme cómo es que procedió. O sea, Allá, primero, ¿cuáles son las cantidades que aquí intervienen? ¿Cuáles son las variables o las cantidades? 20, 30 y 15. Esas serían las cantidades. ¿20 qué? 20 vacas por 30 días dividido para 15 vacas. Denme un segundo, por favor. Sería 40. licenciado, a mí me sale 12. O sea, serían 12 días. Se fue. ¿Cuánto le salió a usted? 12 días. ¿Por qué le sale 12 días? A ver, a la persona que le salió 40, dígame cómo lo hizo, o sea, su procedimiento. A ver, Multipliqué primero, 20 por ¿cuáles son las 30. cantidades que colocó? 20 por 30 dividido para 15. Y ahí sale 40. Ya, pero ¿cómo llegó a eso? Dice que un ganadero tiene 20 vacas y que le mueren 5. Entonces, en vacas irían 20 y 15. A ver, entonces usted me dice que tiene cantidad de vacas. ¿Y ahí qué más? Y cantidad de días. Ya. ¿Qué datos coloca aquí? En vacas 20 y 15. Y 15 15 vacas. ¿dónde? Aquí abajo. Ajá, 15. Y al lado 30 y X. Y ahí lo que no sabemos. ¿Pero qué es X? Es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué cosa? Lo que tenemos que encontrar, los días que se Número supone de que Ya, está el 15. esto de aquí, esto es X, ¿verdad? Sí. Ya. Estas cantidades, ¿qué relación tienen? Indirectamente proporcional. ¿Cómo? Inversamente proporcional. Se multiplica 20 por 30 Inversamente dividido. proporcionales. Sí, ¿Por qué son inversamente proporcionales? porque las vacas disminuyen y los días van a aumentar. Ah, ya, si usted me dice si tengo menos vacas, ¿qué pasa con los días con el tiempo Que de durará más tiempo. alimentación? Va a Claro, durar más. si tengo menos bocas que alimentar, el alimento dura más, pues, ¿sí? Sí. Por eso es que son inversamente proporcionales, ¿sí? Ya. Entonces, esto se resuelve como una multiplicación en horizontal, ¿verdad? Así. Y de allí es que sale toda esa operación que usted me indicó al principio. Pero por eso yo le pregunté primero por esto, ¿sí? O
sea, ¿qué hizo para llegar a esa operación? Entonces, ¿qué tengo? 30 por 20, ¿verdad? Dividido para 15. Y de aquí esto sale 40. 40. 40. ¿Sí? ¿40 qué? 40 días. 40 días, sí. ¿Ya? Entonces, la conclusión es 40 días durará el pienso, o sea, el pasto, si se mueven 5 vacas. ¿Ok? Alguien dijo que le había salido 12. ¿Por qué le salió 12? A lo mejor hizo mal alguna operación. Porque lo multipliqué en X, no lo multipliqué horizontal como usted lo acaba de decir. Ya, eso, cuidado, cometen ese error, ¿sí? La multiplicación en cruz es para directamente proporcionales. Por eso siempre tenéis primero que ver qué relación tienen las cantidades que allí están interviniendo, si son inversas o son directamente proporcionales. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Dice, ¿cuál será la altura de una torre cuya sombra mide 100 centímetros? Sabiendo que en el mismo sitio y hora, un bastón de 86 centímetros de altura proyecta una sombra de 40 centímetros de longitud. Bien, empecemos haciendo el ejercicio y vamos a separar los datos y las variables que aquí intervienen, o sea, las cantidades. Ya, si de entrada me están ya preguntando por una cantidad, ¿cuál será la altura de una torre? Entonces, esto sería una variable, ¿sí? Algo que no sé, o sea, es una de las cantidades que me están preguntando, ¿sí? Que sería la X. ¿Cuál será la altura? ¿Sí? Pero esta X pertenece a una cantidad, ¿sí? ¿Cuál será la altura de una torre cuya sombra mide 6 centímetros? ¿Sí? Entonces, aquí tengo altura y aquí tengo longitud de la sombra, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos aquí a separar altura y aquí la sombra, ¿sí? ¿Ok? Ambas en centímetros. ¿Sí? Ya, entonces aquí, ya. Si me dicen, ¿cuál será la altura de una torre? Entonces, X viene a ser la altura cuya sombra mide 100 centímetros. Entonces, la sombra de la torre mide 100 centímetros, ¿sí? Sabiendo que en el mismo sitio y hora, un bastón de 86 centímetros de altura proyecta una sombra de 40 centímetros de longitud, ¿sí? Entonces me dice, si para una sombra de 100 centímetros
perdón, dice, un bastón que tiene una altura de 86 centímetros proyecta una sombra de 40 de longitud, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Si para una altura de 86 centímetros tengo una sombra de 40 de longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué altura tendré para una sombra de 100 centímetros de longitud? Ya. Entonces, así mismo, ahora ya tenemos apuntados los datos y lo que me está pidiendo, ahora vemos la relación que hay entre las variables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a más altura habrá más sombra, ¿verdad? O sea, la sombra que se proyecta es mayor. Entonces, a más altura hay más sombra. Bien, entonces son cantidades directamente proporcionales. Se las resuelve con multiplicación en cruz. Sí, y ahora voy a despejar la x. Entonces digo, x es igual a raya de fracción. ¿Sí? Bueno, siempre tengo que ver ya sea arriba o abajo de la x. ¿Sí? Eso es lo que va en el numerador, ¿sí? Ya sea arriba o abajo. O sea, si quiero ver en qué va en el numerador, ¿sí? Tengo que ver ya sea arriba o abajo de la x. En este caso, hacia donde tenga un número. Sería abajo, ¿verdad? Abajo de x tengo 86, ¿verdad? ¿Sí? 86 que se une con 100, ¿verdad? A través de una multiplicación. Dividido para lo que se une con la x, ¿verdad? Que es por él. ¿Sí? No importa si está así o si la x está abajo, no importa. ¿Sí? Siempre en el numerador se empieza viendo lo que está ya sea arriba o abajo de la x y viendo con quién se une a través de una multiplicación. Entonces ya, pues empiezo a simplificar. El 0 con aquí se va con acá. Mitad 2, mitad de 86, 43, ¿verdad? 10 para 2, 5. Y con el 3 por 5, ¿cuánto es? 215. 215 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos, entonces, la respuesta, ¿ok? Sí, ahí tenemos. ¿Estamos? No, disculpa la pregunta. Lo que pasa es que a mí se me hace un poco complicado todavía lo de la flechita. Como que me hago bola. Ya. Repito entonces. Ponemos x es igual. Siempre vamos a tener una fracción, ¿sí? Numerador. ¿Qué va en el numerador? Me ubico en la x, ¿sí? Observo ya sea arriba o abajo, ¿sí? Siempre donde tenga un número, ya sea arriba o abajo de la x, ¿ok? En este caso tengo el número abajo, ¿verdad? Tengo un número abajo de la x, ¿sí? Entonces, este número que tengo abajo de la x, veo con qué otro número se une. ¿Se une con quién? Con 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta unión de estos dos números la coloco a través de una multiplicación. Por eso que yo les dije al principio, se lo resuelve con una multiplicación cruzada. Entonces sería 86 multiplicado por 100. ¿Ya? Eso sería por el lado del numerador. Por el lado del denominador, entonces ya me queda solamente observar lo que se une con la x. ¿Sí? ¿Qué número se une con la x? El 40. Y eso es lo que pongo aquí en el denominador. ¿Ya? Y el resto es simplificar, ¿no? A simplificar y llegar a la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Tiene que practicar para que domine la técnica, ¿sí? Esto es de practicar, no es solamente ver. Bien, continuamos.
Entonces, como digo, puede estar así, de esta forma, como lo pude también haber puesto de esta otra forma. ¿Sí? También me iba a dar lo mismo, ¿sí? Me va a dar lo mismo. 86% sobre 40. ¿Sí? Bien, continuemos. Tenemos otro ejemplo. 12 obreros pueden hacer una hora en 29 días. ¿Sí? Después de 8 días de trabajo, se le crean 5 obreros. ¿Con cuántos días de retraso se entregará la obra? Ya. Traten de hacer este ejercicio y me indican la respuesta, ¿ok? Trabajen, por favor, jóvenes, trabajen. Oigo. Espérate, que voy a buscar que comer, aguanta, quédate ahí. Quédate en la cama la que. Míramelo, Debbie, mira lo que voy a bajar. Hay otro. Sí. No me suba, yo bajo, yo me sirvo, tranquila. ¿Dónde vas? Ahí voy.
A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Ya eh, le dio una de las respuestas. Confirmen, confirmen, ¿qué pasó? Mire, profe, que está difícil. A ver, les doy, miren, la pista es esta, ¿sí? La pista es esta, ¿sí? Esta es la pista. Lo que aquí dice, después de 8 días de trabajo se detienen 5 horas. Entonces, ¿sí? La pista es comenzar el ejercicio después de los 8 días, ¿ok? La respuesta es 15.
A ver, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio la respuesta? A ver, vamos al ejercicio. Dice, 2 obreros pueden hacer una hora en 29 días. ¿Sí? Después de 8 días de trabajo se le entregan 5 obreros. ¿Con cuántos días de retraso se entregan la obra? ¿Con cuántos días de retraso se entregará la obra? Bien, entonces aquí, fíjense que nomás tengo las cantidades que aquí te vienen es cantidad de obreros. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí se escucha. Sí se lo escucha. Cantidad de obreros y el tiempo que hacen una hora, ¿sí? O el trabajo. No, esta no es. Ahí tenemos entonces cantidad de obreros y aquí los días. Los días de trabajo, ¿sí? Ya. Bueno, sabemos que estas dos cantidades son inversamente, ¿verdad? Son inversamente proporcionales. Si tengo más obreros, ¿sí? Entonces voy a requerir menos días para hacer el trabajo. Bien, pero me indican esto, que después de 8 días de trabajo se le tienen 5 obreros, ¿sí? Ok. Supóngase que usted es el supervisor de la obra y que después de los 8 días de trabajo, o sea, de los 8 días estuvieron trabajando todos los obreros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tendría, ¿sí? ¿Ok? Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Ya. Ya, muy bien. Ahí tenemos. Entonces, hasta los 8 días estaba todo bien, ¿verdad? ¿Sí? No se había retirado ningún obrero y trabajaron tranquilamente hasta los 8 días. ¿Qué sucede? Bueno, después de 8 días, supuestamente, ¿cuántos días quedan para entregar la obra? 21 días, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí tendríamos el día 29, ¿sí? ¿Estamos hasta allí correctos? Hey, jóvenes, ¿está claro? Sí, hasta ahí todo claro. Ya. Bien. Ahora, supóngase que usted es el supervisor de la obra y que llega y que, bueno, a los 8 días lo llaman. Oigan, se me han ido 5 obreros. Ya. Que llega aquí al octavo día, ¿sí? Y usted se pone a pensar, bueno, si hubiera estado los completos, los obreros, ¿verdad? A partir del octavo día, si hubiera estado los 2 obreros trabajando, hubieran terminado la obra en el restante de días, ¿verdad? O sea, en los 21 días, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Entonces usted entonces tiene que iniciar desde aquí. Y desde aquí usted dice, bueno, con los 2 obreros hubiera terminado toda la obra en estos 21 días, porque ya han trabajado 8 días, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Ahora como se me han retirado 5 obreros, ¿sí? Se me retiran 5, ¿cuántos me quedan? 7, ¿verdad? 7. 7. Entonces con los 7 que tengo, ¿en cuántos días voy a terminar la obra? ¿Sí? Obviamente van a ser más días, ¿verdad? Porque ya no tengo los 12, ¿sí? Entonces vamos a calcular
con estos 7 obreros, ¿sí? ¿Ok? ¿En cuántos días van a terminar la obra? Pues si hubiera estado con 12, la 36. terminaba en estos 21 días. Pero ahora con 7, ¿en cuántos días la voy a terminar? Es una regla de 3 inversa, se la resuelve usando una multiplicación horizontal. Entonces digo, x es igual a 12 por 21 sobre 7. 21 dividido para 7, 3, ¿verdad? 12 por 3, 36 días. Entonces, Pero la él no obra está en el número 36. La obra se va a terminar en, o sea, con estos 7 obreros que me quedan, a partir de los 8 días, terminarán la obra en 36 días. ¿Sí? ¿Ok? Pero la pregunta es cuántos días de retraso, con cuántos días de retraso se va a entregar la obra. ¿Sí? Si no se contrata más obreros, entonces esto que está aquí va a ser el retraso. ¿Sí? Si aquí yo tengo 36 días, ¿sí? De 21 días, ¿cuántos días aquí tengo de retraso? Serían 15, ¿verdad? Entonces, el retraso sería igual a 36 menos 21, 15 días, porque me están preguntando por los días de retraso de la obra. ¿Sí? 15 días. Entonces, 15 días es lo que se va a retrasar la obra, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No les está claro. Ya. Por eso es que yo les dije, empiecen desde el 8º día. Empiecen a trabajar, empiecen a hacer los cálculos desde el 8º día. Porque ya 8 días se han trabajado. Bien, continuemos. Regla de 3 compuestos. Sí. Ahora en una regla de 3 compuestas ya no intervienen 2 variables, jóvenes, solamente, sino ya son más. Generalmente ya son 3 variables, 4, ¿sí? Bueno, pueden haber más incluso. Pero tranquilamente se trabaja con 3 o 4, ¿sí? ¿Ok? No digo que no se pueda trabajar con más, sí se puede trabajar con más variables. Pero ya trabajar con más variables se hace un poco más tedioso. Entonces, se hace nomás con 3 y 4 insuficiente. Ya, las mismas que se deben agrupar, como aquí indica, las mismas que se deben agrupar de acuerdo a la relación que hay entre ellas. Es decir, habrá que colocar, así como colocábamos en columnas, con la regla de 3 simples, esas columnas hay que colocarlas cuidadosamente, habiendo relación entre ellas, ¿sí? ¿Okay? Los casos típicos que se tienen en una regla de 3 compuestas son, puede que haya proporción directa entre 2, directa también de 2 y inversa entre otras 2, ¿sí? Inversa, directa, directa, inversa, inversa, directa, inversa, inversa, inversa. Esos son los casos que pueden aparecer en la regla de 3. O sea, una regla de 3 compuestas jóvenes no es más que la unión de reglas entre simples, así de simple, ¿sí? Valga la redundancia. Una regla de 3 compuestas es como que yo tenga algunos casos de regla de 3 simples, ¿sí? Como que dicen mezclados, ¿sí? Unidos. Bien. Vamos viendo otros ejemplos. ¿Sí? Dice, 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Sí? ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando solamente 2 autobuses? ¿Sí? Bien, vamos
Vamos entonces a plantear el ejercicio colocando los datos que me dan. Piensen que es similar a una regla de 3, solo que aquí vamos a encontrar la unión de algunas reglas de 3, ¿ok? Reglas de 3 simples, ¿sí? Entonces comencemos. Primero voy a identificar las cantidades o variables que me da el ejercicio. ¿Me da qué cosa? Me da esta cantidad de autobuses, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a los autobuses yo les voy a llamar A, ¿sí? Los voy a poner primero en el orden que aquí me indica para ver si está bien colocado y si puedo trabajar en ese mismo orden, ¿sí? Entonces me dan 5 autobuses, ¿verdad? Que transportan 800 pasajeros. Entonces aquí también tengo cantidad de pasajeros, ¿sí? En 4 viajes. Entonces aquí también tengo cantidad de viajes, ¿sí? Fíjense cómo era la estructura de problemas de reglas de 3, sea simple o compuesta. Siempre les dan las variables con datos y les preguntan por alguna de ellas si las otras cambian, ¿ok? Si las otras se modifican. La pregunta de aquí es, ¿cuántos viajes? Entonces fíjense que aquí yo tengo lo que no conozco, la cantidad de viajes, ¿verdad? ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? Sí, si se dan cuenta, me preguntan por una de las cantidades cuando las otras se modifican, ¿sí? Entonces comencemos. Si yo coloco de esta forma las cantidades, tengo que ver si hay relación entre la cantidad de autobuses con la cantidad de pasajeros. Y también a la vez si hay relación entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de viajes que se hacen. ¿Ok? Entonces veamos. Relación entre la cantidad de autobuses con la cantidad de pasajeros que transportan. ¿Hay o no hay relación? ¿Ah? ¿Ustedes creen que hay relación entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de autobuses que se necesitan para transportarlos? ¿Cómo? Escuché por ahí algún murmuro. Sí. Sí. Ya, si lo hay, Sí. ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Directo. Mientras más buses, más personas, más pasajeros pueden llevar. Perfecto, correcto, exactamente, ¿sí? O también se puede decir, mientras más pasajeros hayan, hace falta más buses, ¿verdad? Para transportarlos, ¿sí? ¿Ok? Porque tampoco van a ir en el techo, ¿verdad? En la llanta, ¿ok? Entonces, como ven, hay que utilizar el sentido común, ¿sí? Entonces, entre estas dos cantidades hay una relación directa, ¿verdad? Entonces, si la cantidad de pasajeros aumenta, también voy a requerir que aumente la cantidad de buses, ¿sí? Ya, ahora veamos acá. Hay relación entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de viajes que hacen los buses. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá relación entre la cantidad de pasajeros con la cantidad de viajes que hacen los autobuses? Sí. Sí hay una relación. Ya, Sí ¿qué hay. tipo? ¿Directa o inversa? ¿Relación directa o relación inversa? Directo. Inversa, porque, no, yo creo que inversa, porque mientras más pasajeros lleven, menos viajes hacen. Mientras más pasajeros lleguen, menos viajes hacen. No, mientras más buses haya, menos. No, a ver. No, estoy aquí hablando entre los pasajeros con la cantidad de viajes que tienen que hacer los buses. ¿Qué pasa si es que se tiene, si la cantidad de pasajeros aumenta? Los viajes Pero aumentan también. Se necesitan más viajes, pues claro. Exactamente, porque los buses tienen una cantidad limitada de pasajeros, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que un bus puede transportar a 20 pasajeros, ¿sí? Ya, supongamos que hay 20 pasajeros, si hay solamente los 20, pues nomás hace un viaje, ¿verdad? Pero supongamos que se topa con que hay 40. Entonces,
chuta, pues lo que se dice, no, pues entonces voy a hacer 2 viajes, ¿verdad? Llevo primero a 20 en un viaje y en otro viaje llevo a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es una relación directa. A más pasajeros, tocará hacer más viajes, ¿verdad? Para llevarlos. Entonces, aumenta los pasajeros, aumenta la cantidad de viajes. Entonces, aquí tengo relación directa por aquí, también directa por acá, ¿verdad? Entonces, por lo que se dan cuenta, jóvenes, tal como coloqué las variables, según como me indica la lectura, está correcto, ¿sí? Hay veces en las que se las puede colocar como indica la lectura en ese mismo orden, cantidad de autobuses, cantidad de pasajeros, cantidad de viajes, pero hay otras veces en las que no va a haber relación alguna y habrá que cambiar de posición para que ahí sí haya relación entre dos variables, ¿sí?, consecutivas. Entonces, ahora sí, este orden está correcto. Ahora sí, solamente me toca colocar los datos, ¿sí?, en la columna correspondiente. Entonces, ¿qué dice? 5 autobuses transportan 800 pasajeros, ¿verdad? En 4 viajes. Y aquí está. Ya está esta parte. La pregunta es, ¿cuántos viajes? X es la cantidad de viajes, entonces X va en la columna de viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando los autobuses? Entonces, pasajeros 400 usando los autobuses, ¿sí? Bien. Déjenme poner esta X más acá. Entonces, como aquí tengo, entre autobús y pasajeros, tengo relación directa, se lo resuelve en cruz, ¿verdad? Y como entre pasajeros y viajes tengo también relación directa, también se lo resuelve en cruz, ¿sí? Entonces aquí digo, X es igual a la llave de fracción. Entonces, ¿qué coloco en el numerador? Veo lo que está ya sea arriba o abajo de la X, ¿sí? Como en este caso tengo arriba el número que está, este número está por encima de la X. Entonces aquí digo, 4 se une con 400 y también se une con 5, ¿verdad? Se los une a través de una multiplicación y eso es lo que va en el numerador. 4 por 400, ¿verdad? Y por 5, ¿sí? Ahí tenemos el numerador, ¿sí? 4 por 400 por 5. En el denominador, ahora en cambio, tomo lo que se une con la X, ¿sí? Sería 800, ¿verdad? Y 2, ¿sí? Entonces sería sobre 800 por 2. ¿Ok? Y ahí tengo, ¿sí? Estos dos ceros con acá se me puede simplificar. Aquí tengo 4 por 4, 16, 8 por 2, 16. Entonces también todo esto se me simplifica con todo esto que está acá, ¿sí? Quedándome 5. ¿Ok? Entonces, ¿5 qué? 5 viajes. Estamos. Entonces, conclusión. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 personas usando 2 autobuses? 5 viajes. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí está la resolución de una regla de tres compuestas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y continuemos.
19 grifos abiertos. Grifos quiere decir llaves, ¿sí? 9 llaves o grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por un valor de 20 horas, ¿sí? Averiguar el precio del vertido de 15 grifos abiertos 12 horas durante los mismos días. Entonces, asimismo, coloquemos las variables que aquí intervienen o las cantidades. Entonces tenemos cantidad de grifos, dámosle G. ¿Qué más tenemos? La cantidad de horas por día, ¿verdad? Pongámosle un tiempo, pongámosle las horas diarias, ¿sí? HD, las high definition son horas diarias. Han consumido una cantidad de agua por un valor de 20 horas. Entonces tenemos un costo, ¿sí? El consumo. Bueno, pongámoslo aquí consumo. Bien. Ya. Entonces, aquí tenemos. Entonces, así está en el orden como el ejercicio me indica, ¿sí? Cantidad de llaves, cantidad de horas diarias y cantidad y de consumo, ¿sí? Bien, veamos si hay relación entre todas estas. A ver, relación entre la cantidad de llaves abiertas con la cantidad de horas diarias que pasen abiertas. ¿Hay relación o no hay relación? ¿Habrá relación entre la cantidad de llaves que tengo abiertas con la cantidad de horas que pasen abiertas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay relación, sí o no? Yo creo que sí, profe. Ya, ¿por qué cree que sí? O sea, por la diferencia entre las horas y los grifos. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Es que no sé cómo debe entender, profe. Pero explíquenme. A ver, piense que usted tiene la llave de la manos abierta, la de la cocina, por ejemplo. Ya. Yo le pregunto, ¿qué pasa si usted abre también la llave de la ducha? ¿Tendrá algo tendrá que ver también con la cantidad de horas que pasan abiertas? Sí, ¿Por qué? o sea, una fue abierta antes que la otra. No, No, o porque sea, mientras más llaves abiertas haya, más agua me consume. Eso depende del valor que se cancela. Ya, la pregunta es clara, joven. Yo lo que le pregunto aquí es que si hay alguna relación entre la cantidad de llaves que se abren con la cantidad de horas que pasan abiertas esas llaves. O sea, lo que yo le pregunto es que, bueno, si tengo más llaves abiertas, van a pasar más horas abiertas. O sea, eso es lógico, o sea, eso es razonable o no. No tiene relación la número. Ajá, con No las tiene horas. relación, claro, o sea, no hay relación entre la cantidad de llaves que están abiertas con la cantidad de tiempo que pasan abiertas. Yo puedo abrir 5 llaves pues, y dejarlas abiertas 3 horas. O puedo nomás abrir una llave por 3 horas. ¿Sí? Entonces, entre estas dos cantidades no hay relación. Entonces, este orden está puesto mal. ¿Sí? Está incorrecto. Entonces, en este orden no me conviene trabajar. Por lo tanto, vamos a cambiar el orden. Entonces, voy a poner ahora al revés. Lo voy a poner así. Voy a poner de esta forma, ¿sí? Entonces voy a cambiar el orden, es decir, ahora voy aquí a poner cantidad de llaves abiertas, consumo y acá las horas diarias, ¿sí? Que pasan abiertas, ¿ok? ¿Sí?
No lo pongo al revés porque me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a cambiar la posición, ¿sí? Ahora sí, veamos. Ahora sí, en este nuevo orden, ¿qué tengo aquí? La cantidad de llaves abiertas versus el consumo. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de llaves abiertas de agua versus el consumo? Claro, ahí sí hay relación. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Claro. Mientras Más haya llaves más llaves abiertas, abiertas, menos consume consumo. más, ¿verdad? Consume más agua, ¿sí? Entonces se paga más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay una relación que hay incluso directa, ¿verdad? Directa, ¿sí? ¿Ok? Aunque pueden hacer se puede hacer trabajitos ahí en el medidor, ¿verdad? Para que no se pague mucho. Pero ya eso es aparte. ¿Qué más? Ahora acá también veamos si hay relación entre el valor que se consume con la cantidad de horas que está abierta la llave. ¿Hay relación o no? También lo hay, ¿verdad? Porque si una llave de agua está abierta más horas, el consumo aumenta, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces también hay una relación directa aquí, ¿sí? Entonces, en este orden sí puedo trabajar colocando los datos, ¿sí? Entonces ahora sí comienzo a colocar los datos. 9 llaves abiertas o 9 grifos abiertos durante 10 horas, ¿verdad? Diarias. Han consumido una cantidad de agua. Ah, no, disculpen, acá va las horas diarias, aquí 10. Aquí iría el valor. ¿Cuánto se consume? 20, ¿verdad? Han consumido una cantidad de agua por un valor de 20 horas. Entonces aquí voy a colocar 20 horas. Ahí está. Mucho ojo como coloquen los datos, ¿sí? Tienen que ir en la columna respectiva. Hay que averiguar ahora el precio, o sea, cuánto es el consumo por 15 llaves abiertas durante 12 horas los mismos días, ¿sí? ¿De cuánto se consume? Que sería X, ¿verdad? Aquí sería el precio, X. ¿Cuánto se consume por tener 15 llaves abiertas 12 horas durante los mismos días, ¿sí? ¿Ok? Esto le puede servir hasta para su casa, jóvenes, también, ¿sí? ¿Ok? Se averigua nomás cuánto es el precio cuánto es el precio por hora de agua y también podrían ustedes hacer unos cálculos ahí para ver si es que no les está saliendo de más. Y entonces, ahora sí, empezamos a hacer el cálculo como aquí hay relación directa, entonces se hace en cruz, acá también como está directo se hace también en cruz y decimos x es igual a la de fracción ya, ¿qué tengo arriba de la x? 20, ¿verdad? 20 se une con 15 y a la vez con 12, ¿verdad? Entonces, entre estos tres se unen, ¿verdad? ¿Sí ven? Se unen a través de una multiplicación, ¿no? ¿Sí? 15 por 20 por 12. ¿Ok? Y en el denominador pongo todo lo que se une con la x a través de una multiplicación. 9 y también 10, ¿verdad? Se unen con la x. 9, x y 10. Entonces, los uno a través de una multiplicación, que sea 9 por 10. ¿Sí? Entonces ahí hago los cálculos. 20 dividido para 10 me da 2, ¿verdad? ¿Sí? Tercera de 12, 4. Tercera de 9, 3, ¿verdad? 15 dividido para 3 me da 5, ¿verdad? Quedándome x igual a 5 por 2 por 4. 5 por 2, 10 por 4, 40, ¿sí? Dólares, ¿verdad? 40 dólares. Entonces, 40 dólares es lo que se tiene que pagar por tener 15 llaves abiertas 12 horas durante esa misma cantidad de días. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? ¿No está claro el ejercicio? ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
No, licenciado. No, licenciado. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, importantísimo, si ven, importantísimo el orden de las cantidades, el orden de las variables para que vayan en relación. Importantísimo, ¿sí? Más que todo en la regla de tres compuestos. ¿Ok? Y bueno, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana para seguir resolviendo estos ejercicios y pasar a porcentaje. ¿Ok? Gracias por su atención. Que tengan buena tarde.